Realicemos el siguiente ejercicio. Dice, en una tubería de acero ACTM A53 de 10 pulgadas de diámetro que circula agua potable, se mide la presión manométrica de 80 psi y se reduce el diámetro a 4 pulgadas de diámetro, donde se mide la presión manométrica de 60 psi y nos pide determinar las velocidades que circulan en ambos diámetros. Es decir, que yo vengo aquí con una tubería de un diámetro de 10 pulgadas y se reduce la misma, se reduce a una de 4, y en teoría obviamente me dice que toman la presión manométrica en un cierto punto y en otro punto, en el diámetro de 4 pulgadas y en el diámetro de 10. Es decir que mi diámetro de 10 pulgadas, ¿sí? Obviamente se mide la presión, vamos a poner que es el punto 1. En el punto 1 obviamente se mide la presión y me dice que va de 80 psi. Y obviamente aquí en el punto 2 me dice que obviamente el diámetro de esta tubería es igual a 4 pulgadas. 4 pulgadas. Y me dice que la presión que toman en ese punto, me dicen que son 60 psi. Entonces me piden calcular pues las velocidades entre ambos, es decir, la velocidad en el punto 1 y bien la velocidad del punto 2 son las que nos piden poder determinar. Obviamente si lo hacemos por continuidad, es decir, el gasto 1, es decir, que el gasto que entra debe ser igual al gasto que sale. Y recordemos que el gasto es igual a la velocidad por el área, ¿sí? En teoría me tendría que decir que la velocidad 1 por el área 1 debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Sin embargo, como podemos observar, yo tengo el diámetro, puedo calcular el área 1 y también puedo calcular el área 2 porque tengo, obviamente, en ambos tengo lo que es el diámetro de mi tubería. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tanto la velocidad 1 como la velocidad 2 son incógnitas, por lo tanto no lo puedo determinar exclusivamente por continuidad, ¿sí? Sin embargo, hay una ecuación que se conoce como la ecuación de Bernoulli, donde me dice que la ecuación de Bernoulli es igual a la presión de un punto 1 sobre el peso específico 1 más lo que es la velocidad 1 elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1, que en este caso es la altura de posición, es igual a lo que es la presión en el punto 2 sobre el peso específico 2 más la velocidad 2 elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura 2 de posición. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, este es como que otra igualdad de aplicando la ecuación de Bernoulli. En este caso, la presión la conozco, sí, efectivamente la conozco, la presión 1. El peso específico lo conozco porque realmente sé que es agua potable, por lo tanto yo puedo saber que el peso específico le corresponde. La gravedad también la conozco, que es 9.81. La velocidad la desconozco y la altura de posición también la conozco. La presión 2 sí la conozco, ya es un dato. El peso específico, como es el mismo líquido, no podemos cambiar que sea de agua y cambie a otra cuestión, pues no puede cambiar. Por lo tanto sigue siendo agua y transita agua. Por lo tanto tendría que ser el peso específico mismo, es decir, que sería el peso específico del punto 1. La gravedad tendría que ser la misma, es 9.81 y la velocidad sigue siendo incógnita y la altura de posición también la conozco. Entonces, por tal motivo, yo con esto ya podría determinar. Y obviamente me piden quién calcular las velocidades, ¿no? Pero antes de empezar a realizarlo, sabemos que la altura de posición es cuando tenemos una carga estática de un depósito a un cierto punto, que se le conoce como ZG. En algunas ocasiones, que es prácticamente donde se transita lo que es la presión en un punto de posición. Sin embargo, derivado a que realmente es una tubería, obviamente el punto entre estos dos obviamente es 0. Es decir que la altura de posición en este caso en tuberías se le considera que es igual a 0. No hay ninguna carga hidrostática en el cual tengamos una altura de posición. Por lo tanto, estos puntos Z, ZB
ZG obviamente tendrían que ser 0 y únicamente me quedaría P1 sobre peso específico 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre V es la gravedad. Entonces, ya para hacer esto, lo más sencillo es determinar y despejar de una vez de la ecuación general, despejar lo que son las velocidades o las variables que determinen, obviamente, calcular, para que sea mucho más sencillo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. De un lado de la igualdad voy a colocar prácticamente lo que son las velocidades y en otro lado voy a colocar lo que son las presiones. Entonces voy a dejar de un lado lo que requiero como variable. Eso está sumando, pasaría restando. Y entonces me quedaría que la presión 1 sobre el peso específico 1, obviamente menos la presión 2 sobre el peso específico 2, que en este caso tendría que ser el mismo, ahorita lo igualamos, es igual a velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y eso estaba sumando, pasaría del otro lado como contrario, menos velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si nos damos cuenta, obviamente, tanto el peso específico 1 es igual al peso específico 2, obviamente es el mismo líquido, por lo tanto deben ser iguales, por lo tanto lo puedo denominar como peso específico exclusivamente porque es el mismo líquido. Y entonces eso tendría que ser como un factor común. Mi factor común es alfa, por lo tanto, que es el peso específico. Entonces yo lo hago 1 sobre el peso específico, que multiplica a la diferencia de presiones, presión 1 menos presión 2. Esto es igual a lo mismo. Aquí mi factor común es 1 sobre 2G. Si yo hago esto, 1 sobre 2 veces la gravedad, que multiplica en este caso la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado. Digo, para así poder simplificar. Obviamente esto, si lo vemos de otra forma, es lo mismo a tenerlo como esto sobre 2 veces la gravedad. Y como quiero despejar prácticamente las velocidades, obviamente eso está dividiendo, pasaría del otro extremo como multiplicando. Por lo tanto, esto quedaría como 2 veces la gravedad. Obviamente esto pasaría de este extremo sobre el peso específico, que multiplica a la presión 1 menos la presión 2. Y esto es igual a la velocidad 2 elevada al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado. Obviamente, pues para que ya quede en unidades, obviamente sin elevarlos al cuadrado, yo sé que esto, si yo le saco la raíz en ambos extremos, sobre raíz de ambos extremos, vamos a tender a eliminar estos cuadrados, porque recordemos que la raíz de un valor a la n, pero raíz m, es lo mismo de tener una fracción, una base, pero con sentido fraccionario. Por lo tanto, a la n sobre m, en este caso yo tendría 1, y obviamente una raíz es una raíz cuadrada, por lo tanto tendré que ser un medio. Y entonces, a cualquier base a la n, pero exponente m, recordemos que es una multiplicación de exponentes. Y en este caso, si yo tengo a la 1 medio, que es la raíz, elevado al cuadrado, que es la raíz cuadrada, en este caso, cuadrado por raíz, obviamente quedaría como quedaría aquí como de la siguiente forma: a al cuadrado, pero todo esto elevado a la raíz, que es un medio, obviamente es potencia por potencia, por lo tanto es 2 sobre 2 y por lo tanto es 1 a la 1. Por lo tanto se dice que se cancela. Por lo tanto me quedaría únicamente y exclusivo la siguiente forma. Es decir, que me quedaría como la raíz de 2 veces la gravedad, 2 veces la gravedad por el peso específico, que multiplica a la presión 1 menos la presión 2, ¿sí? Y esto es igual a la velocidad 2 menos velocidad 1. Ya teniendo esta ecuación, ¿sí?, que ya despejamos todo esto, para mí sería mucho más sencillo entonces ahora sí sustituir. Mientras sería un poquito más complejo o más enredado, obviamente, partir y sustituir las ecuaciones. Por lo tanto, para mí sería mucho más práctico primero despejar nuestras incógnitas y posteriormente ya podríamos sustituirlo.
Y entonces mi ecuación general ya de Bernoulli quedaría que la velocidad 2 menos la velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de la presión 2, 2 veces la gravedad, que multiplica a la presión 1 menos presión 2 sobre, obviamente, el peso específico. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso lo podemos ver así o lo podemos ver igual de una otra forma, así. Y entonces vamos a ver. Teniendo esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a realizar lo siguiente. De aquí, obviamente, pues como tenemos todo en unidades inglesas, lo podemos manejar unidades inglesas o transformarlo prácticamente en unidades métricas. Si se dan cuenta, el diámetro lo tengo en pulgadas, es decir, que el diámetro lo tengo, el primer diámetro es igual a 10 pulgadas, lo tengo en pulgadas, el diámetro 2 lo tengo en 4 pulgadas, el PSI los tengo en PSI, que obviamente recordemos que un PSI es igual a 1 libra por pulgada cuadrada, y entonces también lo tengo en pulgada, ¿sí? Y entonces, como todo casi lo tengo en pulgadas, digo, sería más recomendable todo manejarlo en pulgadas, y posteriormente si queremos convertirlas en sistema métrico, lo convertimos en sistema métrico. Por lo tanto, si 80 aquí la vamos a poner, por lo tanto vamos a poner aquí que 80 PSI es igual a 80 libras sobre pulgada cuadrada. Y por lo tanto, tendría que ser lo mismo 60 libras por pulgada cuadrada. Esto sé porque un PSI es igual a 1 libra por pulgada cuadrada. Por lo tanto, 80 PSI pues deben ser 80 libras por pulgada cuadrada. Y lo mismo los 60 PSI. Entonces, estos datos ya los tengo. Ya están en pulgadas cuadradas. La gravedad, obviamente no la conozco. Y entonces, la gravedad, recordemos que la gravedad, aquí lo voy a hacer. La gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero como lo tengo en metros, obviamente todo lo estoy pasando ¿a qué? A pulgadas. Por lo tanto, lo voy a multiplicar y lo voy a convertir a pulgadas. Recordemos que un metro, aquí lo vamos a poner, 0.0254 metros, equivalen a 1 pulgada. Por lo tanto, recordemos que para poder cancelar, una unidad debe estar arriba y la otra abajo. Por lo tanto, metros con metros se cancelan y esto me quedaría como 9.81 por 1. 9.81 por 1 entre 0.0254 me darían 386.2205 2205 pulgadas sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo vamos a poner. Aquí vamos a poner otro dato, que la gravedad en pulgadas nos dio 386.2205 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y entonces ya tenemos prácticamente lo que es la gravedad en pulgadas. Y obviamente me hace falta ¿quién? El peso específico. Recordemos que el peso específico habíamos dicho que si es agua potable, H2O, obviamente esto recordemos que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y entonces obviamente los metros cúbicos los tengo que convertir a pulgadas cúbicas. Y los kilogramos obviamente los tendremos que pasar a lo que es libra. Y entonces, bueno, vamos a pasar. Recordemos que para convertirlos, los metros cúbicos deben de quedar arriba. Y obviamente hay que pasarlos a pulgadas cúbicas porque todo lo estamos convirtiendo en pulgadas. Y entonces aquí tenemos un valor, que un metro cúbico, aquí lo vamos a poner, un metro cúbico, equivale a 61.203
0.7 pulgadas cúbicas. Y entonces ahora me hace falta cancelar. Ya con esto yo cancelaría metros cúbicos con metros cúbicos. Y ahora necesito cancelar lo que son los kilogramos. Tengo que pasar de kilogramos a lo que son libras, porque obviamente aquí todo lo que es fuerza lo tenemos en libras. Obviamente lo que es un kilogramo equivale a 0.202, no, 2.20 462 libras. Entonces un kilogramo equivale a 2.20462 libras, y con esto vamos a poder calcular y convertir esto. Entonces por lo tanto quedaría 1000 por 1 por 2.20462, serían 1000 por 2.20462 entre 61.203.7, y entonces me daría que el peso específico del agua es igual a 0.0360. En este caso kilogramos con kilogramos se quedan y me quedan prácticamente en libras por pulgadas cúbicas. Libras sobre pulgadas cúbicas. ¿Ok? Entonces vamos a realizarlo. 1000 por 2.20462 entre 61.203.7 y me darían 0.0360, 602. Vamos a ponerlo ahí. Libras sobre pulgadas cúbicas. Por lo tanto aquí lo voy a colocar. El peso específico en pulgadas cúbicas me dio 0.03602 libras sobre pulgadas cúbicas. ¿Ok? Entonces con esto, ya teniendo todo en libras por pulgadas, pues ya podemos sustituirlo. Recordemos que tenemos que manejar las mismas unidades. Por lo tanto, ahora sí ya lo voy a empezar a sustituir. Por lo tanto, la velocidad 2 menos la velocidad 1 debe ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Pero 2 veces la gravedad obviamente serían 2 por 386.22205 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre el peso específico. El peso específico lo tenemos que es 0.03602 libras por pulgada cuadrada. Vamos a poner más la raíz más grande. Y aquí quedaría velocidad 2 menos velocidad 1. Y todo esto que multiplica a lo que es la diferencia de presiones. En este caso tendríamos que es 80 libras sobre pulgada cuadrada menos 60 libras sobre pulgada cuadrada. Y todo esto tendrá que ser ¿quién? Nuestra raíz. Por lo tanto vamos a hacer la primera parte. Por lo tanto la velocidad 2 menos la velocidad 1 es igual a 2 por 386.2205 me darían 722 entre 0.03602 me darían 21.444.78. Vamos a ver qué unidades me darían. Obviamente tendría yo pulgadas arriba sobre segundo al cuadrado sobre libras sobre pulgada cuadrada. Entonces extremos por extremos me darían pulgadas cúbicas sobre libra por segundo al cuadrado. Y entonces aquí me darían pulgada cúbica, pulgada al cubo, sobre libras por segundo al cuadrado. Y todo esto es la raíz, ¿no?
Y obviamente me hace falta lo que es la resta. 80 menos 60, pues obviamente esto lo tendría que multiplicar por 20. 20 libras por pulgada cuadrada. Y todo esto la raíz. Y entonces al realizar operaciones, me quedaría de la siguiente forma. 21.444, todo eso por 20, me darían que la velocidad 2 menos velocidad 1 es igual a la raíz de 428.895.6135, y vamos a ver qué unidades son. Yo tengo aquí pulgadas cúbicas con pulgadas cuadradas, me darían prácticamente aquí ya pulgadas arriba, pulgadas sobre, libras con libras se cancelarían, me quedarían libras sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y con esto obviamente la raíz cuadrada, esta raíz cuadrada con segundos, obviamente me quedarían pulgadas por segundo. ¿Sale? Y entonces obviamente ya nuestras unidades quedarían en pulgadas sobre segundo. Vamos a ponerlo, ya que esto, la raíz, les va a quedar en pulgadas sobre segundos. Y entonces si sacamos la raíz de esto, me quedarían que la velocidad 2 menos la velocidad 1 es igual a 654.901 pulgadas sobre segundo. Entonces con esto ya podemos determinar cuánto podríamos tener con la velocidad 2 con velocidad 1. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a aplicar lo que es la ecuación de la continuidad, donde me dice que el gasto 1 debe ser igual al gasto 2. Por lo tanto, si la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2, ¿sí? Y si conocemos ambas el área, yo podría dejar la velocidad 1 en función de la velocidad 2 o viceversa, y poder sustituirla en esta ecuación para poder despejarla. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a calcular el área 1. El área 1 me quedaría, el área 1 que es para las 10 pulgadas, ¿sí? Me quedaría que es pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Pero en este caso lo estamos manejando ¿por quién? Por pulgadas, todos lo estamos manejando pulgadas, por lo tanto el área aquí lo tengo que manejar en pulgadas, por lo tanto pi por el radio al cuadrado serían 5 el radio elevado al cuadrado, y entonces me quedarían 5 al cuadrado, me darían 25 por pi, me darían 78.5398 pulgadas cuadradas. Ese sería mi área del 10, mi área 1, y mi área, el de 4 pulgadas, tendría que ser pi por el radio, pero el radio es la mitad de 4, en este caso tendría que ser 2 pulgadas elevados al cuadrado. Entonces serían 4 por pi, entonces me darían 12.5663 pulgadas cuadradas. Entonces, teniendo esto, aquí le vamos a poner que el área de 10 pulgadas me da 78.5398, y el área de este tubo, que es de 4 pulgadas, nos dio 12.5663 pulgadas cuadradas. Y entonces, ya con estos datos, pues yo puedo despejar. Por lo tanto, la velocidad 1, que multiplica el área 1, que es el de 10 pulgadas, entonces tendría que ser por 78.5398 pulgadas cuadradas, es igual a la velocidad 2, que multiplica a 12.56 pulgadas al cuadrado. Recordemos que esto es pulgada cuadrada.
Y entonces voy a despejarlo. Podemos despejar cualquiera, ya sea B1 en función de B2 o al revés. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar la B2. Por lo tanto, si esto está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, vamos a poner aquí, la velocidad 1 es igual a velocidad 2, que multiplica a 12.5663 de pulgada cuadrada sobre, en este caso esto está multiplicando, pasaría dividiendo entre 78.5398 pulgadas cuadradas. Pulgadas con pulgadas se cancelan y entonces me quedarían que 12.5663 entre 78.5398. Obviamente me darían que la velocidad 1 es igual a 0.16 de la velocidad 2. Y entonces con este dato, con todo este dato, yo ya supuse, bueno, ya determiné que la velocidad 1, que le voy a poner, la velocidad 1 es igual a 0.16 de la velocidad número 2. Y con esto yo ya lo puedo despejar. Y entonces ahora sí, despejando. Si la velocidad 1 vale 0.16, entonces por lo tanto, aquí le vamos a poner velocidad 1, velocidad 2, menos 0.16 de velocidad 2. Únicamente estoy sustituyendo la velocidad 1, que vale ¿cuánto? 0.16 de velocidad 2. Es igual a 654.901 pulgadas sobre segundo. ¿Ok? Y entonces, obviamente, 1 menos 0.16 me darían 0.84 de velocidad 2 es igual a 654.901 pulgadas por segundo. Y por último, esto está multiplicando, pasaría dividiendo, por lo tanto, la velocidad 2 es igual a 654.90 sobre 0.84, y esto nos darían 654.90 entre 0.84 nos darían 779.64 pulgadas sobre segundo. Es decir, que la velocidad 2, es decir, que en este punto tendríamos que tener 779.64 pulgadas sobre segundo. ¿Sale? Y por consiguiente, sacando esta ecuación, 779, yo ya puedo calcular también la velocidad en el punto 1. Por lo tanto, la velocidad 2 nos dio 779. Por lo tanto, la velocidad 1 va a ser igual a 0.16 por 779.64 pulgadas por segundo. Y entonces esto por punto 16, obviamente la velocidad 1 es igual a 124.742 pulgadas sobre segundo. Es decir, que la velocidad en este punto, en la velocidad 1, tiene que ser 124.74 pulgadas sobre segundo. Es decir, que cuando se estrecha, obviamente genera un poquito más de velocidad. Y ya por último, si lo queremos conocer en unidades métricas, que es lo ideal, digo, lo podemos manejar todo en sistema inglés y posteriormente, una vez teniendo los resultados, pues podemos calcularlo en unidades métricas. Por lo tanto, velocidad 1 es 124.74 pulgadas sobre segundo. Y esto, para pasarlos a metros, recordemos que una pulgada es igual a 0.0254 metros. Pulgadas con pulgadas se quedan. Y únicamente me quedarían como 124.74 por 0.0254 es igual a 3.16 metros por segundo en unidades métricas.
Y la velocidad 2, la velocidad 2 es igual a 779.64 pulgadas sobre segundo por 0.0254 metros, que equivale a una pulgada. Por lo tanto, pulgadas con pulgadas se van y me quedarían metros por segundo. Entonces quedarían 779.64 por 0.0254. Me darían que obviamente la velocidad me daría en el punto 2 19.80 metros por segundo. Y con esto obviamente terminaríamos nuestro ejercicio relacionando el sistema, la fórmula de continuidad con nuestra fórmula de Bernoulli. Entonces nuestra recomendación es primero despejar lo que tenemos como incógnita de la ecuación general de Bernoulli y posteriormente vemos en qué unidades tenemos todos nuestros datos para que todo lo homologuemos en pulgadas. En este caso, como todo lo tenía en pulgadas, todo lo dejé en libra por pulgada, para que realmente al último, al encontrar la velocidad con la relación de la ecuación de continuidad, obtuviera una relación de velocidad 1 con velocidad 2 y con ello pudiéramos encontrar dichos valores, y una vez determinados los valores o los resultados, aunque sean en unidades métricas, en unidades inglesas, lo podríamos convertir ya más fácilmente en unidades métricas. Y con eso terminaríamos nuestro ejercicio.